Hey guys, how's it going? Hope you're doing well. My name is Crown, and today I'm going to read you some very interesting stories that I hope that you're gonna love. And now, without further ado, let's go! This happened a few years ago while I was working as an assistant store manager for a big box automotive retail store. I was working the afternoon/evening shift as I often did. It's just a normal day, customers coming and going. Early on in my shift, the entitled customer comes into the store and picks out a set of headlights that he thinks will work for his car. I offered to check and see if they were the right ones, as I didn't want him to be inconvenienced to have to do a return later if he had picked out the wrong item. He declined and said he was in a hurry and he knew he had the right item and to stop wasting his time. I cashed him out and he went on his way. Before leaving, I informed him that our company policy was that if any electronic item were opened, that it could not be returned. About an hour later, the entitled customer comes back to the store demanding a refund that I sold him the wrong product. I again informed him of the policy and asked if he had opened the product and tried to install it on his vehicle, to which he said yes. He then made a stupid comment about, "Don't you know you have to open it to see if it works?" In no way, shape or form did I have an attitude when I told him that if he would have let me do my job and look up the part, that he wouldn't be in this situation. Apparently, this got him angry. He left the store for a few minutes, I assumed to calm down. Then came back in and told me he bought the right product at our competitor who wanted his money. I told him that I could not complete a return for him. I pointed at the return policy on the counter. He said he didn't give an F. He wanted his freaking money or there would be hell to pay. I told him he was no longer welcome at the store and he needed to leave, to which he refused. I told him that if he didn't leave, I would call the police and have him arrested for trespassing and causing a disturbance. He said, "Screw you, call them, I don't give a damn. I want my $20. Unbeknownst to me, a co-worker was already on the phone with police dispatch, telling them we had an unruly customer in the store and refused to leave. The entitled customer finally realized he wasn't going to bully me into giving him the return and started to walk out while saying, "Don't let me catch your nasty self outside of here. I am going to shoot you." The co-worker was telling dispatch everything that was happening. The entitled customer finally left. And a few minutes later, I heard the crackling of a police radio in the distance. The co-worker was telling the police officer that I was the one involved and to talk to me about the incident. Police officer came over to me, asked for and ran my credentials, also asking for the details of the incident. I told the police officer what happened and told him we have it on the security camera also. I offered to show him the incident and give him a copy as we would be pressing charges. The police officer looked at the footage of the incident and took a copy for evidence purposes. He wrote the report and had me, co-worker and a few other co-workers write statements as to what happened. The police officer asked if I knew the entitled customer's name. I told him I did and could also provide his address and phone number as it was in our computer system for warranty purposes on other items. When I told the police officer the entitled customer's name, he said, "I know who he is. He's a bad dude and not to take his threat lightly." I told him I wanted to press charges for terroristic threats, trespassing, and disorderly conduct. As per company policy, I had to write an incident report for the trespassing, and the police officer showing up. I also notified the store manager and the district manager immediately after the police officer left. Towards the end of the shift, the police officer came back to the store and informed me that they arrested the entitled customer on outstanding warrants and the new charges. He told me that the district attorney would be in touch with me about testifying in court. A few months later, the district attorney called and asked for me to come to their office to have a recorded interview and to bring any witness statements that I had. I did as requested. Once the entitled customer's court date got closer and I was preparing myself to go testify, I received a call from the DA telling me that charges were dropped, that I didn't have to testify in court. I asked why the entitled customer's charges were dropped, and he told me that the entitled customer had made a plea deal that the charges from his warrants were going to put him in prison for a long time.
Being curious, I asked the DA what the charges were from the entitled customer's warrant, and he told me that I cannot release that information at this time. I asked him when his court date was going to be, that I wanted to try and be there. And luckily for me, I wrote the schedule at work. So when I found out the date, I gave myself that day off. I went to court and found out that the entitled customer had been charged with first-degree murder, conspiracy to commit murder, felon in possession of a firearm, and all the charges that go with it, and multiple drug-related charges. He was found guilty on all charges and is currently serving life without parole. After the court case, I thought to myself that somehow I had a hand in helping catch this guy. The police officers didn't know where he was until I gave them the entitled customer's address. But to think that they got the information over a $20 return that couldn't be made? I know eventually the police officers would have caught him, most likely over something stupid like a blown headlight. Anyways, karma wins again. Back in 2005, I worked weekends delivering Chinese food for a small restaurant in my town. I was paid $8 per hour plus tips. During the winter months, we were very busy because we were the only Chinese restaurant in the area that delivered. Frequent customers of ours were from the real prestigious prep school only about 4 miles from the restaurant. These kids were from very wealthy families and rarely ever tipped me. But that's how things go, and they usually didn't order anything more than $20 worth of food. I returned to the restaurant one night and was given an order for a student at the school. The deal was that the students were to meet all delivery drivers at the cafeteria. This was arranged by the school with all the local restaurants that delivered. Anyway, I drove to the school through the snowstorm. We were getting pulled into the cafeteria parking lot. I walk inside with the food and call out the name of the customer on the receipt. No one comes over to me. At this time, I don't even have a cell phone so I can call him. I wait for 10 minutes and still he doesn't show. So I take the food and go back to the restaurant. When I get back, my boss, who speaks broken English, tells me the student called the restaurant asking where his food was. I told my boss I was waiting for him in the cafeteria for 10 minutes and he never showed. He sends me back to the school, so I drive back to the school and go back into the cafeteria. Again, he doesn't show for 15 minutes. Now I'm pissed, because this is wasting my gas. I get back in the car and drive back to the restaurant again. I told the boss he didn't show up again. We put his food aside and he's about to send me on another delivery. And the phone rings. It's him. The cashier hands me the phone. Me giving a bit of an attitude. Yeah, you placed the order? Yeah, I've been waiting for you all this time. Where? I was at the cafeteria twice and waited 10 minutes the first time and 15 the second time. You never showed. Well, come back now, I'll be there. I hang up and get back in the car. I drive back to the school again and there he is waiting for me in the parking lot. He's about 6'3" and looks like he played football for the school. I am only 5'8". And not really built but could hold my own when needed. Luckily, I didn't have to prove that this night. This for you? I ask. Yeah, 15:30. Yeah, after I got off the phone with you, I talked to your boss and he said because I had to wait so long I could have it for free. At this point, I'm fuming. 3 times driving here and he tells me this? I turn around and walk back to the car without giving him his food. Hey, what about my food? I open the door and put the food on my seat. I close the door and look at him. And at this time, I'm 25 years old. He looks like he's about 15 or 16. I know I have to keep my cool because I have no intention of going to jail for assaulting a minor. I ask him, you have a phone on you? Yeah? Call the restaurant. He pulls out his phone and calls the restaurant. I have him hand me the phone and the boss answers. Hello? Hey boss. Did you tell him he can have his food for free now? What? No. I thought so. I hang up and give him back his phone. Trying to pull a fast one on me? Trying to pull a fast one on me? You're not getting nothing. Okay, I'll pay for it then. Screw you, buddy. Don't ever call our restaurant again. We have your number and your name. You can never have another delivery from us again. I got back in the car and drove back to the restaurant.
I bring his food in and the boss tells me that I could take it home if I want. I did, and my wife and I ate it. I thought this would be the end of it, but nope. The next day I got called into work early. Apparently the entitled kid decided to call his mother, saying that I refused to give him his food. I get there and the entitled kid is with his entitled mother talking to my boss. "Why didn't you give my son his food?" "Ma'am, I tried to deliver the food for your brat 2 times last night and ended up missing out on about 5 other orders because he wasn't where he was supposed to be. And then I got there the 3rd time and he tried to pull a fast one on me." "You should have just given it to him for having to wait so long. You probably take forever anyway." And here comes my anger again. Which, if he was where he was supposed to be, he would have had his food. He was trying to be slick. He might have gotten away with it with the other driver, but I don't play that nonsense. "Well, you won't be getting any more business from me, and I'm going to tell the school how rude you are." "Go ahead." The entitled mother then suddenly attacked me with her bag and started hitting me left and right while other people were trying to get her away from me. My boss called the police immediately, and after a few minutes, they got there and cuffed the entitled mother and took her in their car after investigating the situation, watching the CCTV and taking the statements from the people there. And I ended up pressing charges for assault on the entitled mother. As for the restaurant, after this incident, any student who ordered food from then on had to be at the cafeteria. If they weren't there, then they paid a fine to the school of $5, which was sent to the restaurant they ordered from. I'll start out by saying that my actions helped to precipitate the pro-revenge, but that I can't really take credit for causing everything that followed. This was 7-ish years ago in upstate New York. I had moved there for graduate school and knew no one. The first place I lived was with roommates I found on Craigslist. This was the first place I had ever rented in my life, with my name on the lease, where I was essentially responsible for myself. The roommates I had were damn shady, and the place was a wreck, but cheap at least. I met a few friends in the first couple of months, and by about November, they were talking about finding places for the following year, which is common in a lot of college towns. 3 of my friends found a place together, and so I decided to find a place with my 2 other friends. We will call them Pat and Dora. We look around a bit and end up finding a place a few houses down from our other 3 friends, and signed the lease in late November. Like lots of the housing in this area, it's a house with 2 apartments. One upstairs, us, and one downstairs. We later found out for undergrads. And a shared basement/garage. The landlord seemed pretty swell too. Included in our rent are snow removal and water. Heat, power, and internet are not. In this area especially, this is common as heat is expensive. Also, chatting with the landlord about this, he explains to us that to have separate billing for multiple unit housing, that you need to have separate meters for each unit legally. He goes on to say that for this and most properties, this is pretty easy to do for electric, but a lot harder and expensive to do for water, which is why most places, multi-unit places, include water. The school year comes and goes and we move in at the beginning of June. No problems. Toward the end of August, our landlord calls and tells us that he's selling the place. Not to worry though. Our lease is still good, of course, and the new guy owns some properties already. Cool, whatever. We get the new address to send the check to. The new landlord seems fine. We called in October about a power outlet not working. He got it fixed. He's good about snow removal. No real problems. Also, he's from New Zealand. Tells us he owns a dozen or so properties in the area. We barely interact with the downstairs neighbors. They are alright for undergrads, and over the course of the year, we only have a half-dozen interactions where we need to ask them to keep it down, because it's 4 AM on a Wednesday, or to ask to let someone out who's parked in. Notable is that the school we're talking about here is fairly expensive, and most of the undergrads come from backgrounds with a fair amount of money. You'd need to in order to afford this school, or take out a heap of loans. Downstairs neighbors have really nice cars and a lot of nice stuff in the garage. Seems likely they come from money.
They also let us have their beer bottles and cans to recycle, which is really nice of them, and it's like $10 to $20 a week. The school year comes and goes, we move out, and I moved out first over Memorial Day. Since I'm working in Asia for the summer and then moving out of state, I don't see the place again. But ask the roommates to clean well enough so we can get some of the deposit back. I don't figure this out until later, but it seems that every interaction with the landlord is something he stretches to the absolute limit of what he's allowed. 30 days, 2 weeks, whatever. I leave for Asia, and in early July email Pat and Dora about if they have received their deposits back. I gave my parents' address as forwarding. They had, and Dora sent me a scan of it. Going through, we each lost $70 for cleaning and damage, and then there was a bill for $52 for the water bill. I don't know how they left it, so I guess maybe it took $70 to clean. So it goes. I remember that water was included in the rent. I bring this up with both of them, which they remember as well. I emailed the landlord and mentioned this to him. And at this point I assume he maybe has a different setup at other properties and made an honest mistake. Accidents happen. I heard back from the landlord 2 weeks later. He asked to see a copy of the lease. Reflecting on this, I assume he thought I wouldn't have access to one since I was in Asia. I have Dora and Pat scan me the lease, mail him a copy, and email it to him. I hear back 2 weeks later and he says he will send the money. By the time I get the money, it's late August and I'm home from Asia. Yay, I get my $52 back. Talking to Dora and Pat a few weeks later, Pat had just gotten engaged and was Skyping the whole old crew. I found out neither of them had gotten their $52. At this point, I was mad. Clearly, that was not an honest mistake. The landlord assumed I did not talk to them and that they wouldn't find out. Pat and Dora are mad. I am mad. We dig out the contact information from the undergrads who lived downstairs and let them know what's up. We also let the current residents know what happened since we happen to have contact information for some of them. We write them an email and I provide copies of all of my emails with the landlord and the lease. I hear from Pat and Dora that they get their money 30 days later and that the landlord was a jerk about it. I don't think about it for a long time even though I'm still in touch with Pat and Dora. About 2 years after this happened, I got an email from a law firm asking if I used to live at an old address and if the landlord was my landlord. I reply yes, and they asked to speak on the phone. Law firm belongs to one of the undergrad's dads. This is how he could afford expensive schooling. Through the course of the conversation, it comes out that Dad was really angry about this, that someone would try to take advantage of his son. He has the time and resources to go scorched earth on the landlord. The dad brings a case against the landlord and has his people come through all of the landlord's records, former tenants and so on. As it turned out, he's been scamming people like this for quite a while. Pertinent here also was the fact that he didn't have separate water meters. The lawyer explained to me that because of this, the landlord is facing jail time. He apparently did enough of this, and they were able to provide evidence for it. That it rose to the level of some more serious stuff like a criminal case over a civil one, I think. On top of this, I'm getting my $70 back and so are Dora and Pat as part of some settlement deal. The landlord might have to sell his properties. The kicker is that, as it turns out, the landlord's legal status could be in jeopardy because of this being a serious crime. Again, I don't really know the particulars and don't know if this lawyer was exaggerating. I really just wanted my $52 back for the water bill. And now we have reached the end of today's stories. Thank you for watching and see you next time. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises.
Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido.
La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme.
Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso, que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora.
La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de una hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo.
Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente.
Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad.
¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marche no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos.
No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.